Doctor, ¿cómo amanece en su sector ante todo? Porque ahorita estamos con una lluvia pertinaz súper fuerte acá en el norte. Bienvenido, doctor, buen día. Buen día, Alberto, buen día, Verónica. Acá desde la capital de la República, con un poco de frío, Con frío. con frío. Ay, Y yo, y un poco de lluvia en la madrugada tuvimos, pero Pero bien, estamos bien. Ya te digo la temperatura por acá para que tengas el reporte completo, Alberto, completo, completo, antes qué de entrar en bueno, los temas caramba, pues. económicos. Usted es un buen Déjame, comunicador, pues, definitivamente. Aparte de ser un extraordinario analista en temas económicos, tener una gran visión política, tener una enorme experiencia académica, vea usted también. Como comunicador se pasa, definitivamente. no, hay que apoyar a los amigos. Qué bueno, ahí está el doctor Fidel Sí, Márquez. se planteaba el rango de temperatura entre 7 y 17 grados en la capital de la República. ay, Entre 7 y frío, 17, claro, amanecieron más bien, pues con no 7. durante las últimas horas de la madrugada 7 para llegar pues durante la jornada a algo más. ¿Qué tal, Vero, si arrancamos entonces la conversación con nuestro invitado? Doctor Márquez, un buen día. ¿Cómo Buen está? día, Berito, ¿cómo Siempre estás? me lo topo en los recorridos de los supermercados comprando alimentos y también visualizando el tema del precio, ¿no? De los alimentos que a Sí. veces uno no dice, uy, ¿cómo es que ha subido? Centavitos, pero sí suben. Y bueno, y pese a que no hay un reflejo de eso, pues esa es nuestra tónica cuando vamos de compras. Pero hay grandes metas, mejor dicho así, retos que van a tener que asumir cualquiera de las dos figuras o candidaturas que logren ganar la presidencia ya en estas elecciones 2025. Y yo antes de ingresar a este tramo leía una nota de que el tema de la deuda externa para empezar tendría que demandar más de 16 mil millones de dólares. Y entonces, ¿cómo hacemos para pagar eso de los 48 mil millones que obviamente tenemos como deuda externa? Sí. A ver, Vero, acá se presenta un gran reto para el que gane. No importa cuál de las dos Así es. tendencias sea la que gane. Y ya sabemos que van a ser entre dos, que la diferencia entre ellos, de acuerdo al último parte que vi del Consejo Nacional Electoral, se achica, ya es menos de Así 30, es. de De 0,3. 0.30, hablemos con todos los ceros. 0,30, ya menos de 0,30. Entonces, esto evidentemente nos dice a nosotros que vamos a tener una segunda vuelta muy reñida y por tanto vamos a tener que exigirle la población a los candidatos que aterricen sus propuestas. Y una de las cuestiones es cómo vamos a enfrentar el alto nivel de endeudamiento que tiene el país. Pero que no solamente, y esto es importante, es la deuda sobre el Producto Interno Bruto, que generalmente es el indicador que más se utiliza y se habla, estamos en el 50, 40, 60, 70%, ¿no? Porque si tenemos un endeudamiento de 50.000, 60.000 millones de dólares en una economía de 100.000, evidentemente tenemos el 50, 40 o 60% de endeudamiento, que eso es uno de los indicadores, pero hay otros más importantes. Y es si yo tengo recursos frescos para enfrentar el desembolso del pago del préstamo anterior, para que se entienda, si tengo incrementos en mis ingresos como país, y eso a través de qué lo obtenemos, a través del crecimiento del comercio exterior, es decir, de nuestras exportaciones. Y ese incremento significa que entra dinero fresco al país y con esto voy a tener recursos para poder enfrentar mis compromisos del servicio de la deuda. Por tanto, es más importante ver si tengo el dinero suficiente para servir mis compromisos. Y eso nadie me habla. Y eso le iba a decir, y usted no tiene ahí la data. ¿Sí? A ver, si nosotros tenemos un servicio de deuda de 8.000, 9.000 millones de dólares, 10.000 millones de dólares, y tenemos
exportaciones por 13.000, 14.000 millones de dólares, estamos muy comprometidos. Claro, estamos casi a la par ¿No? y tenemos que sacar el restante de otro lado. Pero entonces, ¿cuál es la propuesta que tengo que hacer? Y no es tanto el dato, sino cómo yo incremento mis ingresos frescos. ¿Y cómo? Y los ingresos frescos los puedo ingresar. Me voy a endeudar más con el riesgo país que me acaba de subir 200 puntos ahora de golpe, porque no se dio el resultado que se hablaba y 3 días antes de la elección, que bajó 200, de golpe bajó 259, digo, bajó a 278 puntos. Claro, Cuando se da los resultados sube 259 puntos. Es decir, que nos volvemos a subir en las 3 cifras. claro, y para que la En las gente lo entienda, este cifras. riesgo país, porque yo siempre digo, la gente no come política, no come estos términos, pero para que la gente lo entienda, nos volvemos menos, Menos atractivos. menos atractivos para el tema de que nos presten, Para, porque esa es la para que nos mecánica que ha presten tenido y el para la Ecuador. inversión. Préstame, pago, préstame, sigo pagando. Y así O seguimos. para la inversión. Porque, ¿qué significa el riesgo país? El riesgo país no es más que el riesgo que se tiene de que yo no pueda cumplir los compromisos. Ese es el riesgo país. En definitiva, eso es Claro. lo que percibe el inversionista, que es el que nos interesa en estos casos, ya sea como préstamos o ya sea como inversión directa. Bueno, Entonces, entonces no tenemos dinero. no tenemos No dinero. se Entonces, vislumbra esa caja para pagar esa deuda. la propuesta tiene que ser, y aquí es donde yo siempre digo, hasta ahora, ¿qué nos dicen? La economía fiscal, ¿verdad? Sube impuestos, esto, lo otro. Pero ¿y la economía nacional? Que no es solamente la parte gubernamental, la parte del fisco. Claro, es la parte Es privada. la parte que mueve el gran Ajá, aparato productivo del país. Esas propuestas son las que debemos hacer más énfasis claro, para claro. que se pueda tener más empleo. Claro, la prensa Porque internacional nos criticó por eso. Dice cómo es que estos dos figuras que ya sabían que iban a quedar, no hicieron una contraposición de sus propuestas para saber definitivamente quién está más inteligenciado que el otro para poder enfrentar todo lo que se nos viene. Y claro, y mire usted, usted sabe muy bien que hay muchos organismos crediticios como el Fondo Monetario Internacional que son bastante, muy cuidadosos hasta de la persona que usted va a poner a la cabeza de de su sí, representante en ese organismo, porque de lo contrario tampoco le aprueban. sí. A ver, Vero, dentro del riesgo hay 4 índices es el índice sociopolítico que entra por qué equipo, con qué equipo tú vas a trabajar. Claro, ¿Cómo tienes la asamblea? ¿Qué composición tiene la Asamblea Nacional? Y ahora estamos viendo que hay prácticamente un empate entre dos fuerzas políticas, que claro. son las de los dos candidatos. Y eso no lo estamos tomando en cuenta a la hora de hacer los análisis. Eso también Nosotros ya lo influye dijimos. Aquí ya lo en toda esta dijimos. situación. Claro. Entonces, vamos a tener un país dividido en dos. Gane quien gane, cualquiera de los dos. A no ser que ocurran los famosos camisetazos, ¿no? Pero Que no es bien de extrañar en difícil. la política ecuatoriana. Sí, pero muy difícil, porque que camisetazo entre los dos grupos grandes, nada más. Porque el resto ni cuenta. Exactamente, porque los otros son marginales, que los otros lo que van a permitir que uno tenga la gran minoría. Así es. Porque ninguno tiene por ahora mayoría absoluta. Pero bueno, Y que además, ese es el gran reto, ¿no? ¿Verdad? El gran reto de ver si sí, contamos con los recursos para poder primero cumplir con los compromisos. Lo que pasa es que aquí es al revés. Nosotros pensamos al revés. Primero tener la plata para irmela a gastar y luego veo cómo remiendo para, obviamente, pues pagar el compromiso. Pero acá en el tema país eso es bastante complejo. sí, y lo otro, si se sigue pensando solo en el fisco, uno de los principales problemas que tenemos es el empleo. Claro, Y el empleo pasa por tener, yo siempre digo, más seguridades, que no la tenemos. Evidentemente, se están dando todas las polarizaciones necesarias para que tengamos dos caminos.
Y esos dos caminos son cómo logramos nosotros generar más empleo a través del empleo público sin plata. Entonces, si no tenemos recursos en el sector público, tenemos que buscar cómo generar el empleo a través del sector privado de la economía. Y ese es el gran reto que tienen y las propuestas que nos tienen que hacer de cómo, con un riesgo por encima de los 1000 puntos, yo logro atraer. Y esas respuestas nos las tienen que dar y tiene que darse un debate, una confrontación de ideas entre los dos candidatos en vista de la segunda vuelta. Y aquí reviste una vital importancia las propuestas que haga cada uno de ellos y cómo la hace. Si logra convencer, porque además, desgraciadamente, el populismo vende mucho. Y tengo miedo que las propuestas que nos hagan sean propuestas de corte eminentemente populistas. Que no sean viables y que al final nos lleven a perder 4 años más del país. Claro que sí. Y que se siga apoderando del país la llamada economía subterránea, que no es más que el narcotráfico. Claro. Alberto Quintana continúa. Conversamos a esta hora con el doctor Fidel Márquez Sánchez, quien nos atiende desde la capital de la República. A ver, ¿cómo más o menos podemos ir avisorando lo que va a ocurrir en estos 2 meses? Estoy hablando de aquí al domingo 13 de abril. ¿Qué efectos tiene en la economía formal? Porque siempre vamos a hablar de la economía formal. Justamente este compás de espera. Son 2 meses, yo creo que se nos van a hacer bastante eternos, ¿ah? Sí, desde el punto de vista de la ley del compás de espera, como tú la anuncias, y yo la tengo catalogada, Alberto, como una ley económica, porque el inversionista, cuando hay incertidumbre, no invierte. El inversionista espera a ver qué pasa, porque está arriesgando sus recursos y esto evidentemente lo puede llevar a que una mala decisión en este sentido la pierde. Entonces optan por el compás de espera. Al parecer el fantasma de los apagones ha pasado a un segundo plano y eso hay que decirlo así, eso es una buena noticia. Claro. Ya veíamos que estábamos en la cuota máxima en los embalses, ¿no? Sí, ya se nos revientan los embalses de tanta agua. Sí, eso es uno. Lo otro que, y hay que preguntar qué pasa con los generadores que se estaban instalando. No, llevamos un tiempo que no aparece otra información. Ya debería darse, y yo creo que esto pudiera ser unas buenas noticias que pudiera el gobierno utilizar y el candidato presidente en su campaña. Claro. Como diciendo, ya estamos preparados por sí. Es decir, ya estamos dejando a un lado esta situación. Por tanto, vamos a tener acá, a mi modo de ver, campañas que posiblemente tengan corte populista, lo más probable por las propuestas que hasta ahora se han venido haciendo, pero nosotros debemos exigir como votantes que nos digan cómo enfrentar los retos del empleo, de erradicación de pobreza, concretamente. No me diga, no me pintes pajaritos en el aire, que lo que necesitamos es respuestas concretas. Ya sabemos que no, por el lado de incrementar impuestos, casi que imposible, porque la gente no tiene recursos en sus bolsillos. Claro. Y lo que se ha visto es una disminución de consumos prácticamente, ¿no? O traslado de consumos, para hablarlo con propiedad, que es lo que se ha dado. Ahora, en esta agenda, ¿no?, que debemos desde todos los sectores impulsar a que precisamente se debata entre estas dos vías, entre estas dos alternativas, pues no podemos soslayar, no podemos dejar de lado el tema de seguridad social, ¿no?, que es otro. Por supuesto. Es que el principal problema económico del país es la seguridad. La seguridad social. Porque si hay vacuna, si hay secuestro de empresarios, de inversionistas, si tenemos inestabilidad en que la gente no sale a la calle por miedo, tienen miedo hasta de ir a las escuelas o mandar a sus hijos a las escuelas, entonces el primer problema a resolver es el problema de la seguridad y en eso el presidente lo tiene clarísimo, ¿no? Por eso declaró la guerra interna, pero
esto tiene que dar más resultados. Claro, 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 claro. Ahora, pregunto esto, ¿no? Más allá del resultado, luego de la jornada que tendremos del balotaje, ¿no? El domingo 13 de abril. Más allá de quién gane, justamente queda esta sociedad con esta polarización. Eso es definitivo también porque es evidente que va a ser así. ¿Cómo podemos ir recomponiendo aquello? ¿No? Porque para los ecuatorianos, para los ecuatorianos como que es una tarea demasiado compleja, como que no podemos sentarnos y en base pues a una corta agenda, esos temas que nos deberían de unir, el combate contra la narcodelincuencia, los temas del desempleo, los temas que tienen que ver también con mejorar la atención en los centros de salud, la seguridad social manejada como concepto también de forma integral, todo eso. Yo creo que nos debería de unir justamente pues esas problemáticas como para ir buscando ese gran consenso. Sí, ya, pero además, si se espera resolver los problemas a través de inversión pública, no hay recursos en el sector público. Exacto. Entonces, el modelo de inversión pública como el motor impulsor tiene que tomarse en consideración y analizar que sin esos recursos no vas a poder invertir y que me traigo la reserva y todo eso. Pongamos los pies en la tierra. La reserva no es del Estado. Claro, solamente con una visión populista es que manejan este tema siempre y sobre todo en campaña electoral. Ahora, por eso preguntaba, pero ¿por dónde empezamos a darle forma, no? La búsqueda de ese gran acuerdo, yo le llamo el gran pacto social que requerimos acá en el Ecuador. Y lo primero que tienen que hacer el gobierno, que cualquiera que saque electo, es llegar y sentarnos todos como país y hacer el pacto social. Si no lo tenemos, no vamos a ninguna parte. Sería el mismo camino que tenemos hasta ahora. Yo les pido a los dos que piensen fuera de la caja. ¿Cómo es que eso? piensen fuera de la caja y propongan no los caminos trillados que se están diciendo, sino ese pacto nacional, que es lo primero que hay que lograr. Sin eso no vamos a ninguna parte, Alberto. Claro, por eso yo decía que incluso criticaba, ¿no? 16 binomios presidenciales en primera vuelta, increíblemente a nadie se le ocurrió aquello, decir, señores, a ver, lo primero es, porque incluso yo lo considero que debe ser antes de, pero bueno, ya... Antes de. Sí, debería de ser aquello, ¿no? Ir elaborando, ir diseñando, bordando ese gran acuerdo, ¿no? Sobre temas puntuales que nos deben de unir a todos, sobre todo a la gente de bien, pues, ¿no? Claro. Yo creo que sería una excelente noticia si los candidatos se sentaran. Claro, perfecto. Sería una excelente noticia si ellos se sentaran. A ver, tenemos esto, ¿qué podemos hacer de conjunto? Como país. Claro. Porque al final todos estamos en este terruño. Y la suerte que tenga como país será la suerte que tengamos como familia, como individuos. Claro que sí. Bueno, vamos a estar ahí impulsando aquello, ¿no? Porque siempre hemos sido partidarios, ¿no? Hay que arrancar por aquello, ¿no? Sí, y lo otro, con los dos candidatos que no descuiden el área educativa. Que si país sin educación no puede ser nunca un país libre. Claro, eso País también. donde no se cultiva el pensamiento no puede ser nunca un país libre. Un tema fundamental, y qué mejor que lo diga alguien que justamente pues viene desde la academia. Doctor Fidel Márquez, una jornada de martes fabulosa allá en Quito, ¿ah? Gracias. Voy al Puyo, ahora me traslado. Puyo, Qué bueno. Saluda a todos nuestros territorio. amigos allá en la provincia de Pastaza. Es el doctor Fidel Márquez Sánchez, analista económico, hombre de academia, ¿no? Conversando a primera hora sobre estos temas, ¿no? Tan vitales, tan palpitantes, ¿no? Son las 7 de la mañana con 26 minutos. Necesario ver, ¿o no? Lo que dice